Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Para algunos de ustedes será un poco especial el rito que estamos haciendo, porque no es lo habitual, el modo como hacemos nuestra oración. Habitualmente la hacemos delante del sagrario con el Señor adentro. Hoy lo tenemos expuesto en unión a esa jornada que el Santo Padre convocó, 24 horas para el Señor, como una manera muy concreta de vivir la Cuaresma. Una iniciativa que surgió en Roma por allá en el 2013, con el fin de proponer a todos la oportunidad de vivir la experiencia personal de la infinita misericordia de Dios. En Cuaresma es un tiempo muy especial en que la Iglesia invita a sus hijos a acoger la misericordia divina, a dejarse perdonar por el Señor. Todos sabemos, hemos experimentado que este pontificado de Papa Francisco está marcado por esa nota, esa característica divina, la misericordia. El Evangelio es riquísimo en contenidos y el Señor se va sirviendo de cada santo para marcar algún énfasis concreto. San Francisco, por ejemplo, la pobreza. San José María, la santificación del trabajo ordinario, así lo recordaba el Papa Benedicto. Bueno, el Papa Francisco es un enviado de Dios y ha tenido esa luz para anunciar en este tiempo, se ve que hacía más falta, que Dios es un Padre misericordioso. ¿Y qué quiere decir eso? Que perdona muchas veces todo y siempre y pronto. Lo que pasa es que a veces no lo hemos sabido exponer así, o se ha visto en el anuncio de la Iglesia solamente la parte como de amenaza o negativa o de anuncio del castigo. Y el Señor ha querido que en estos días recordemos mucho ese leitmotiv del Papa. Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Esto lo está diciendo desde que fue elegido en el 2013. En esos días, cuando fue elegido, el domingo siguiente la misa fue el Evangelio de la mujer adúltera, cuando le presentan al Señor a aquella mujer sorprendida en adulterio, y entonces la ley de Moisés manda lapidarla, y entonces le ponen al Señor ese dilema, ¿la lapidamos o no? Si tú dices que la lapidemos, cumpliendo la ley, entonces ¿dónde está tu famosa misericordia? Y si dices que la perdonemos, entonces ¿dónde está tu obediencia a la ley? Lo ponían entre la espada y la pared. Con cara perdía él y con sello ganaban ellos. El Señor en su sabiduría pues le respondió como sabemos, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y entonces aquellos, empezando por el más anciano del lugar, fueron retirándose hasta que quedaron solo la mujer adúltera y Jesús. ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te ha condenado. Ninguno, Señor, tampoco yo te condeno, vete y en adelante ya no peques más. Tampoco es que Él diga que está bien el pecado, pero con su misericordia ha perdonado. Entonces el Papa, poniendo énfasis en esas palabras, pues anunciaba que Dios es misericordioso. Dios siempre nos perdona. Dios siempre está saliendo a nuestro encuentro como el padre del hijo pródigo. Aquel hijo que ha dilapidado la mitad de los bienes y sin embargo cuando viene a pedir, aunque sea la clemencia de recibir un trabajo de jornalero, el padre lo abraza, le da un vestido nuevo, monta un asado y le da la gracia de hijo. Así es el Señor con nosotros. Está siempre dispuesto a darnos su perdón todas las veces que haga falta. Cuando el Papa nos empezó a decir esto, se empezó a saber, porque la gente lo decía, que volvían a la confesión personas que llevaban décadas sin confesarse, 30 años, 40 años, personas que sentían como que la Iglesia las había rechazado, ahora veían que no, que estaba esperándolas con los brazos abiertos. Y desde entonces hasta ahora, luego vino el año de la misericordia, donde a los sacerdotes se nos permitió incluso levantar la excomunión del aborto. Todo era como en plan de facilitar que uno vaya al sacramento de la confesión, como coger el ritmo, el ambiente, el hábito de que Dios está siempre dispuesto a perdonar, que Dios es un Padre misericordioso.
Y por eso estas jornadas cuaresmales nos invitan a decir, nos estamos preparando para conmemorar que Cristo murió por nosotros en la cruz, para salvarnos, para redimirnos, para perdonarnos los pecados. ¿Qué mejor manera de preparar la Semana Santa que acudiendo al sacramento de la confesión? De hecho, es uno de los mandamientos de la Iglesia. Es una madre buena que quiere que hagamos lo que más nos conviene, y dice, por lo menos una vez al año confesarse alrededor de estas fiestas pascuales. Entonces, para ayer y hoy, el Papa convocó la jornada 24 horas para el Señor. En la diócesis de Zipaquirá, por ejemplo, está expuesto el Santísimo en la catedral y cada parroquia va unos turnitos, ¿no?, para ir repartiéndola en todas las parroquias de la diócesis. En la universidad tuvimos ayer exposición todo el día y jornada de confesiones, y entonces por eso estamos teniendo hoy nosotros esta ceremonia especial, también para unirnos a lo que el Papa nos pide, que es en un ambiente de devoción eucarística, conmemorando y valorando la grandeza de Jesús hecho Eucaristía para nosotros, dejarnos perdonar por Él. El objetivo, decía un cardenal, es recibir el abrazo misericordioso de Dios, especialmente aquellos que todavía sienten cierta incomodidad ante la idea de ingresar a una iglesia. Experimentar, ofrecer ese abrazo misericordioso del Señor, una ocasión para regresar al Padre, que va más allá de los tiempos y modos habitualmente conocidos. Siempre nos sirven estas ocasiones especiales. Gracias a Dios ustedes son personas que tienen el hábito de acudir con frecuencia, porque hemos recibido esa formación tan maravillosa de descubrir que el sacramento de la reconciliación no es una amenaza, no es un tribunal hierático, asustador, sino todo lo contrario, el abrazo de un padre que ama a su hijo. Pero nunca sobra tener este tipo de momentos para meditar, para valorar lo grande que es el perdón que Dios nos ofrece. Precisamente decía Monseñor Fisichella, que es el encargado del dicasterio de la nueva evangelización, he recibido una carta del inspector general de las prisiones que proponía vivir estas 24 horas para el Señor también en las cárceles. Y entonces añadía que se avisó a los capellanes para que también se sumaran a vivir esta experiencia y ese momento de perdón, un momento que ha sido pensado, deseado y esperado. También entre algunos de ustedes está ese apostolado de ir a las cárceles, anunciar pues el Evangelio y la conversión. En el plan que tenemos de Semana Santa, estamos pensando también en Semana Santa Solidaria, pasar a saludar a esos hermanos nuestros que están privados de la libertad. Recordemos que en el mensaje de la Cuaresma de este año el Papa dispuso, inspirándose en las palabras del Salmo 130, de ti procede el perdón, que en cada diócesis al menos una iglesia permaneciera abierta durante 24 horas consecutivas, ofreciendo la posibilidad de adoración del Santísimo, así como la confesión sacramental. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros aquí, un pequeño momento de adorar a Jesús sacramentado y abrirnos a recibir el perdón en la confesión. En este contexto pensaba que nos viene muy bien considerar el Evangelio de la misa de hoy, de esta mañana, que no tiene pierde, ya que desde la introducción el evangelista dice lo siguiente: dijo también esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Ya como anunciando cuál es el mensaje, la moraleja. También se podría decir, esta parábola va para esos, o también puede ser para los que desconfían de sí mismos por considerarse injustos y desconfían de Dios. Podría ser como un comentario paralelo. Ya lo vamos a ver. Todos tenemos la tentación de esto que dice aquí San Lucas, considerarnos justos, autónomos, independientes, autosuficientes, que no necesitamos el perdón de Dios. Estos días me pasó con unos amigos que conocí la semana pasada, jugamos fútbol, un poquito mejores que lo que se vio hoy en algunos jugadores. Y entonces, bueno, no alcanzamos a hablar allá con alguno de ellos, y entonces me lo encontré en la universidad ahí haciendo algún arreglo. Entonces pues les dejé caer, bueno, por aquí ya estoy a la orden, por si alguien se quiere confesar. Y entonces uno de ellos respondió muy orondo, dice, ¿yo de qué me voy a confesar? Pues la confianza que nos da. Entonces el otro se rió
Y yo también me reí y le dije, qué envidia, ¿no? Qué envidia uno poder decir, ¿yo de qué me voy a confesar? Me hacía recordar otro que contaba un taxista, creo que aquí contaba, un sacerdote hablando con el taxista, y entonces le dice, ¿y hasta hace cuánto no me confiesa? No, yo no me tengo que confesar, yo no cometo pecados. Entonces este cura, pues que tiene mucha experiencia, le dice, uy, ¿usted me puede dar un autógrafo? Usted es un hombre excepcional. Y entonces cuando se rieron y tal, y cuenta el taxista que después se confesaron, él y su esposa además, ¿no? Después de muchos años. Pero bueno, siempre existen estos, ¿no? ¿Yo de qué me voy a confesar? ¿No? Yo no, otro, un futbolista también, típico que hacía la farándula, no me arrepiento de nada, ¿no? En cambio, pues dice la Biblia que uno se arrepiente de muchas cosas, debería arrepentirse cada día. Entonces, aunque en realidad el objetivo de la parábola es hablar sobre la oración, nos puede ser útil considerarla desde la perspectiva del perdón. Entonces vamos a ver, dejemos la palabra al Señor, que seguramente será mucho mejor. Cuenta Jesucristo lo siguiente: 2 hombres subieron al templo a orar. Nos imaginamos la explanada del templo allá en Jerusalén, muy amplia, muy alta. Uno era fariseo y el otro publicano. Entonces ya nos damos cuenta que son como 2 bandos, había 2 prejuicios. El fariseo era una persona que tenía fama de santa, personas que cumplían la ley, pero no solo la cumplían, sino que exageraban en cumplimiento. Y así, por ejemplo, había que pagar impuestos pues de las grandes producciones agrícolas, y ellos pagaban de las hierbas, pues de las aromáticas también, como en plan, no, hay que pagarlo de todo porque a Dios hay que amarlo hasta el extremo y tal. Entonces se pasaban de la raya, como veremos en la parábola, porque se las daban de que eran el colmo de la santidad. Buscaban que los laicos vivieran en su vida ordinaria todo lo que estaba mandado para los sacerdotes, de que tenían que estar rezando a toda hora, etc. El Señor, no es que todo fariseo sea malo, como uno puede pensar inicialmente así. Hay fariseos buenos que el Señor también alaba en el Evangelio. Pero en general sí tenían esa tentación de la autosuficiencia, de creerse ya muy santos por encima de todos los demás. En cambio, los publicanos tenían fama de pecadores. Alguna vez hemos hablado aquí de Mateo. Eran porque como recogían impuestos para Mateo el bueno, como recogían impuestos para los romanos, eran unos traidores, además pensaban que eran ladrones, un poquito algunos podían serlo, y entonces pues que Jesús llame a Mateo pues era un escándalo también, ¿no? Y era mostrar también, y a Zaqueo, que también era publicano, era decir, no todos están llamados. ¿Y quién dijo que los fariseos son mejores que los publicanos? De pronto no son tan pecadores los publicanos y los fariseos lo son más. Quizás los fariseos pues no son adúlteros, pero tienen una soberbia que no caben en ella, ¿no? Entonces, por eso el Señor cuenta, sin tener nada contra los de la primera fila, dice, el fariseo erguido, pues entiendo que se iban para la primera fila, como aquí, ¿no? En este caso ha sido porque también por prestar un servicio para que los de atrás se pudieran sentar. Entonces un fariseo erguido en primera fila, sentado ahí orgulloso, ¿no? Y oraba en su interior diciendo, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese de atrás, el de rojo, publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. Te doy gracias porque soy tan bueno, ¿no? Parece que no había escuchado las enseñanzas de Jesús que veíamos el miércoles de ceniza, cuando dice, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre, y tu Padre que está en lo secreto te lo recompensará. Cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido. Bueno, como diciendo, las cosas entre Dios y tú, no andar por ahí ufanándose, ¿no? de la piedad. Pero aquí vemos que para el fariseo era muy importante dar ejemplo. Se sentía orgulloso de que los demás pudieran contemplar su vida como un ejemplo de celo y de cumplimiento radical y exagerado de la ley. Pero nos damos cuenta, por lo que dice Jesús, que ante el Señor esa oración no era bien recibida, no era grata, debido a su orgullo que le llevaba a fijarse en sí mismo y a despreciar a los demás. Cuentan los de la Biblia Navarra que pues comienza dando gracias a Dios, pero es obvio que no se trata de una verdadera acción de gracias, porque lo que está es jactándose de lo bueno que es.
y no es capaz de reconocer sus pecados. Como se cree ya justo, como no considera que necesita el perdón de Dios, entonces permanece en sus pecados. A él se le aplica lo que dijo el Señor en otra ocasión a un grupo de fariseos. Si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen, vemos, por eso permanece su pecado. O sea que el fariseo bajó del templo con sus propios pecados, quizá con uno más, ¿no? La soberbia y la humillación del vecino, del pobre publicano que quedó ahí más puesto en evidencia. En cambio el publicano, como sabemos, pertenecía a un grupo considerado pecador y por esa razón Jesús lo describe así. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de este pecador. Su condición externa, las corrientes de opinión mayoritaria, le facilitaban ser humilde y reconocerse pecador delante de Dios. Lo importante es la conclusión del mismo Jesucristo sobre las dos actitudes. Dice, les digo que éste bajó a su casa justificado, el publicano, el pecador. En cambio, el fariseo no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Señor, nos muestras el camino de la humildad, el camino de la humillación, el camino del reconocernos necesitados de tu gracia, necesitados de tu perdón, hambrientos de tu misericordia. Y para eso es que el Papa convoca a este tipo de jornadas, a que seamos conscientes de que somos pecadores. Yo no me arrepiento de nada, dice el futbolista, no, yo me arrepiento de mucho. Yo no tengo de qué confesarme, dirá el fariseo, yo tengo mucho de qué confesarme, me toca escoger entre tanta cosa, como que será lo que va a la raíz. Y entonces el Señor no se asusta de que uno peque. Y por eso entre los discípulos hay un publicano. Pero ¿cómo así? Si el Señor es el Hijo de Dios que ha venido a llamar a lo mejor. Pues bueno, entre lo mejor está un publicano. Entre lo mejor está un pescador que lo traicionó 3 veces, que además le metió un machetazo a un soldado romano. Bueno, ahí estaba de todo, de toda una representación. Lo que el Señor quiere mostrar con su llamada es que ha venido a llamar a los pecadores. Y entonces no nos podemos extrañar de que nosotros seamos llamados por Él. Entonces uno a veces puede como pensar, uy, como estoy en este grupo, que no se vayan a dar cuenta de que tengo un pasado, o de que soy un poquito publicano, de que he fallado muchas veces en mi vida, de que he metido la pata y de pronto hasta el fondo, si somos hombres, al fin y al cabo. Si fuéramos inmaculados, pues no estaríamos aquí, estaríamos, no sé, en la iglesia de los Inmaculados. Pero la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Cristo, la iglesia católica es la iglesia de los pecadores, de los redimidos, de los perdonados. Por eso Cristo se hizo hombre, para levantarnos a nosotros. La única manera de que pudiéramos estar a la altura de Dios es que Él nos hiciera hermanos suyos. Pero todos aquí, del más chiquito al más viejo, somos pecadores. Pero entonces es bueno saberlo y reconocer, Señor, soy pecador. Pues no es como para enorgullecerse tampoco, se trata de luchar por ser cada vez menos pecador, pero no asustarse porque uno tenga pecado original, porque uno sea soberbio, porque uno sea vanidoso. Sí, hasta nosotros podemos ser vanidosos, ¿no? O porque uno sea, no sé, tenga tentaciones de ser mal hijo. Están todos los mandamientos, de ser mal hijo, de atentar contra la vida, de atentar contra la pureza, de atentar contra la justicia, contra la honestidad. Todos los pecados que existen en el mundo los podemos cometer nosotros. O los podemos haber cometido. No nos podemos asustar. Lo importante es que hayamos sido como la mujer adúltera, que nos ponemos de rodillas delante del Señor, que como el publicano digamos, Señor, ten compasión de este pecador. Y basta. Uno piensa en la última cena, en el Viernes Santo, Pedro que traiciona a Cristo, Judas que traiciona a Cristo. En el fondo los dos hicieron lo mismo. En el fondo todos los apóstoles hicieron igual, huyeron, bueno, menos Juan. De resto, los 11, los unos con susto, los otros
negándolo palmariamente pues delante de la gente, pero todos le dieron la espalda, menos Juan, que se quedó quedando a la Virgen. La diferencia está en qué hacen cuando han pecado. Judas dice, qué metida de patas tan macha la que hice, pero yo qué hago, he vendido al Hijo de Dios por 30 monedas de plata. Esto se me acaba mañana, qué negocio tan malo. Claro, podía haber dicho, metí la pata, me dejé engañar, pero bueno, entonces él va, de hecho esa plata va y se la tira a los sacerdotes, él no se queda con ella, ¿no? Pero se encierra en su pecado, en lo malo que es. No puede ser posible que yo haya hecho esto que hice, pero como, yo no se imagina el demonio es, en el Apocalipsis dice que es el acusador de nuestros hermanos. Entonces no se imagina el demonio tentándolo, pero eres un miserable, eres el deicida, has matado a Dios, esto no se ha dado en la historia, no hay nadie peor que tú. Bueno, todo puede ser verdad, ¿no? Pero no tienes perdón de Dios, no vale la pena vivir. Y tal, terminó, como sabemos, colgado de un árbol, ¿no? Se ahorcó, perdió la esperanza. Es un peligro que hay cuando uno peca, y todos pecamos, perder la esperanza, perder la confianza en que Dios perdona, o perder la fe. Pero eso de la esperanza me ha impresionado últimamente. De hecho, porque el Papa también lo dijo ayer. Pedro traiciona al Señor una vez. Le vuelven a preguntar, ve, tú con ese hablado, ¿no eres de los de allá arriba, de los parecidos a... No, ve. Y entonces yo creo, me imagino que hasta cambió de acento, a ver si no se notaba demasiado, que era de los costeños de allá de Galilea. Y entonces, pues, nada. Y luego viene una señora. Y entonces, ve, tú, a mí me parece haberte visto. No, 3 veces. Y entonces la tercera, kikiriki, cantó el gallo y, hace unas horas Jesús, que yo decía, vamos y morimos por ti. Y Jesús me dijo que me bajara de ese güey, que yo no era, que antes de que el gallo cantara 2 veces yo lo habría negado 3. Y me pareció una exageración y es verdad, lo negué 3 veces. Y en ese momento, como si fuera poco, bajó Jesús. Pues lo bajaban ya de una casa para la otra. Y entonces ahí se ven, ¿no? se encuentran las miradas. Bueno, tuvo esa esperanza, tuvo esa fe. Al menos tuvo la valentía de mirar a Jesús a los ojos. Uno se imagina cómo habrá sido esa mirada de un pecador con el traicionado, del que le habían dicho que iba a ser el Papa, con el Hijo de Dios vendido por su culpa, pues, y traicionado por él. Debería estar ahí defendiéndolo, no sé, diciendo algo, y Dios está negando 3 veces. Pero la mirada misericordiosa de Jesús seguramente fue muy fuerte. Como le habría dicho con los ojos, yo te lo había anunciado, no te preocupes, Dios sabe más. Bueno, lo puedo leer como dice el Papa, que seguramente lo dice mucho mejor que yo. Dice el Papa Francisco, el canto del gallo sorprende a un hombre que todavía estaba confundido. Después recuerda las palabras de Jesús y por último se rompe el velo y Pedro comienza a vislumbrar a través de las lágrimas que Dios se revela en ese Cristo abofeteado, insultado, renegado por él, pero que va a morir por él. Pedro, que habría querido morir por Jesús, porque dice, vayamos y muramos con él, comprende ahora que debe dejar que Cristo muera por él. Pedro quería enseñarle al maestro, ¿no? Quería ser un poco fariseo, ¿no? Yo te defiendo, yo soy tu guardaespaldas. Y entonces aquí se da cuenta, no, mi guardaespaldas eres tú. Quería adelantársele, en cambio es Jesús quien va a morir por Pedro. Y esto, Pedro no lo había entendido, no lo había querido entender. Hace falta haber tocado fondo, haberlo traicionado, haberse encontrado con esa mirada misericordiosa de Cristo. Y entonces, al encontrarse con la caridad del Señor, entiende por fin que Dios lo ama y le pide que se deje amar. Por eso lo de unir la confesión con la adoración eucarística. Tú, Señor, desde el sagrario nos dices, aquí estoy, convertido en un trozo de pan, porque te amo, di mi vida por ti. Todos estos 40 días de Cuaresma, todas las Semanas Santas, para que medites y te unas a mi cruz, para que profundices en este misterio, cuánto te amo. Déjate amar por mí.
San Pablo se lo dice a sus discípulos cuando les dice, miren, yo me pondría de rodillas para pedírselo, por favor, déjense reconciliar con Dios. Y uno se da cuenta, ¿no? Y personalmente me pasa, ¿no? Que uno pues también tiene que acudir a la confesión y muchas veces. San José María decía que sin escrúpulos varias veces a la semana se confesaba. Bueno, era un santo, pues, y entonces le dolían las cosas pequeñas. Uno pues no es por cosas pequeñas, sino porque es una miseria, pero bueno, uno va y se confiesa, ¿no? San José María lo puso en las normas de piedad del Opus Dei cada semana. Pues con la gracia de Dios no se va a confesar uno pues de asesinatos semanales, pero es que ayuda mucho, ¿no? Como un medio de formación y además para que la gracia de Dios crezca. Pero además decía eso, no hay que perderle el miedo a la confesión. Y estas palabras nos pueden ayudar a descubrir que forma parte de ese misterio de amor. Déjate amar por Dios. No por Dios déjate amar, sino déjate que Dios te ame. Acude al encuentro de ese padre que viene con los brazos abiertos a decirte, te perdono. Pedro por fin entendió que Dios lo amaba y le pedía que se dejara amar. Se dio cuenta de que siempre se había negado a dejarse amar. No, uno por machismo quizá, por soberbia, ¿no? Se había negado a dejarse salvar plenamente por Jesús y por lo tanto no quería que Jesús lo amara totalmente. Qué difícil es dejarse amar verdaderamente, dice el Papa. Qué difícil es. Siempre nos gustaría que algo de nosotros no esté obligado a la gratitud, cuando en realidad estamos en deuda por todo, porque Dios es el primero y nos salva completamente con amor. Pues pensemos en esto. Qué bueno que en este tiempo de Cuaresma, qué bueno que en esta ceremonia tan especial cayéramos en cuenta de que Dios está siempre dispuesto a perdonarnos. Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Qué bueno que experimentáramos, que hiciéramos esa experiencia del perdón, hay una expresión que dice San José María que es soltar el sapo. Se refiere como una catequesis que había con los niños, que una persona se va a confesar y entonces era como iba soltando pequeñas ahí cositas, animalitos chiquitos, y de pronto como que se le salía un sapo y se le volvía a entrar, ¿no? Porque tenía un pecadote gigantesco y le daba vergüenza soltarlo, ¿no? Hasta que el ángel de la guarda ayuda y ¡buah! Ya, suelta el sapo y queda volando, queda libre, queda como nuevo, ¿no? Quizá todos hemos experimentado la sensación tan grácil que se tiene cuando uno se ha confesado. 0 kilómetros. No hay pecado, que es que el diablo, también decía San José María, quita la vergüenza para pecar, ¿no? Esto lo ha hecho todo el mundo, no te preocupes, mira que ¿no? Se experimenta, goza y tal. Y luego cuando ha pecado dice, pero qué bestia eres, esto que has hecho, eso no lo hace nadie. ¿Cómo le vas a decir al Padre ese que te conoce? No seas tal, ¿qué va a pensar de ti? Entonces quita la vergüenza para pecar y la devuelve acá para confesarse. Entonces hay que ser desvergonzados, sin vergüenzas, ¿no? En el sentido bueno de la palabra. No tener vergüenza para decir ante el ministro sagrado, he hecho esto y esto y esto. Soltar el sapo. Y quizá antes decía esto de esta manera, pero lo edulcoraba. Yo decía, me acuso de faltas de justicia, pero en realidad tengo que decir que era que había asaltado 3 bancos. Pero echará la mano a la billetera por lo que pueda pasar y dice, bueno, tranquilo, no pasa nada. Y lo perdona. ¿Qué va a hacer más el cura? Ya, listo. Eran 3 bancos, 3, no eran 4. No, eran solo 3. Bueno, 3,5, porque uno, bueno, listo, 3,5. Listo. ¿Alguna cosa? Siempre nos han enseñado a preguntar, ¿alguna cosa más? Cuando uno dice 25 barrabasadas, el cura tendrá que preguntar, ¿y no hay nada más? Y dicen, no, pues, ¿qué más? Ah, bueno, listo. O sea, más cosas han hecho otros santos, ¿no? San Agustín hizo de todo, y pues hasta un hijo tenía por ahí, y terminó siendo obispo, doctor de la Iglesia, padre de Occidente, ¿no? Y las confesiones son una maravilla. O sea que la misericordia de Dios hace maravillas. Entonces la gran enseñanza de esta jornada es, botemos el sapo. El otro ejemplo que ponía era cuando uno tiene, por ejemplo, que hay que ir de aquí 10 kilómetros, imagínense hacia algún lado, y entonces con el bolsillo lleno de piedritas y una piedra bien grande o un bulto de cemento al hombro.
Entonces, cuando uno llega ahí al sitio, por decir algo, a la universidad, entonces, ¿qué es lo primero que hace? ¿Va sacando piedrita por piedrita de los bolsillos o tira el bulto de cemento? ¿Qué harías tú? ¿Qué votas primero? El bulto de cemento. Buen punto, yo también. Pero uno de pronto, no deja, uno es tan bobo, eso lo decimos aquí en la teoría, pero de pronto va en la práctica y dice, piedrita primera, piedrita segunda, y el bulto, el sapo, ahí entonces, el gran mensaje del Señor, dejarse perdonar por el Señor es, botemos el sapo, digámoslo, mira, tengo que decirte una cosa que me da mucha vergüenza, pues me da mucha vergüenza decir lo que voy a decir, he asaltado 5 bancos. Y ya, ¿y algo más? No, no más. Bueno, yo te absuelvo de tus pecados. Pues le dirán a uno que tiene que reponer esa plata, no, pues que ya me la gasté, bueno, ya algo se hace, pero lo importante del Señor es, lo que Él quiere, su gozo es que uno sea como el hijo pródigo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, y Él podernos dar ese abrazo, decir, hijo mío, te absuelvo. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues acudamos a la Virgen Santísima, Madre de la Misericordia, pidámosle que nos alcance de su Hijo lo que dice el Papa Francisco, la gracia de conocer la grandeza de su amor que borra todos nuestros pecados. Que resuene en nuestra alma la invitación del Santo Padre en esta jornada del perdón. Dejémonos purificar por el amor para reconocer el amor verdadero.